estamos de regreso en Global 21. Gracias por continuar con nosotros. El tema del que estamos hablando, dinero virtual, realidades y fantasías. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre las criptomonedas. ¿Te parece, Fulvia, si nos dices qué es una criptomoneda? Uf, está difícil. Bueno, nos llevaría la media hora contestarlo. Sí. La criptomoneda es una representación digital del dinero, pero es dinero que no está respaldado por una institución centralizada, que está basado en una tecnología que es verdaderamente descentralizada. Digamos que nadie es responsable de esa tecnología y de mantener la red. Esta tecnología se llama blockchain, que es básicamente, imagínate, libros contables descentralizados que pueden ser verificados por una serie de computadoras que se llaman nodos, que forman parte de la red. Entonces todos estos nodos que forman parte de la red se encargan de verificar que si tú dices que te mandé 100 pesos, realmente te haya mandado 100 pesos. Y entonces lo que sucede es que esas transacciones se van enlazando en bloques, y por eso se llama blockchain, significa cadena de bloques. Entonces esas transacciones se van enlazando en los diferentes bloques, y estos validadores o estos nodos o estas computadoras realmente lo que se encargan de hacer es verificar que todos los bloques estén en orden y que las transacciones que se hayan realizado en cada bloque realmente se hayan realizado. Lo hacen a través de ecuaciones matemáticas, donde tienen un incentivo económico por hacer esas validaciones, y esto es para mantener que la red siga funcionando, y esa recompensa o ese incentivo económico es que en las diferentes cadenas tiene diferentes valores, pero básicamente es que te dan un incentivo económico en la misma moneda o en la misma criptomoneda a la que pertenece la cadena. Anthony, existen diferentes tipos de criptomoneda. Creo que la que más estamos familiarizados o la que más hemos escuchado es el Bitcoin. Sí. A mí lo que me encanta hablar del movimiento de las criptomonedas es también hablar acerca de la descentralización de la innovación. Esto no pasó en Silicon Valley, no pasó en Tel Aviv, no pasó en Shenzhen en China, es decir, no pasó en las urbes donde están las grandes universidades y los grandes fondos de capital. Fue una innovación que está pasando en muchos lugares del mundo, por lo tanto tienes a muchas personas participando en la red, y al ser algo conocido como open source, tienen la capacidad de poder replicar este potencial en muchas partes del mundo. Hoy en día existen ciertos indicadores, páginas donde la gente se referencia a una criptomoneda. La más famosa, la semana pasada la revisé y había 2.200 criptomonedas. Va creciendo de forma exponencial. Si la revisas la siguiente semana, seguro vas a tener unas 50 criptomonedas más. Entonces, el 1 de noviembre estamos a punto de cumplir la primera década de Bitcoin, de la publicación del white paper de Satoshi Nakamoto. Y a partir de ahí, los primeros 3-4 años, digamos que el Bitcoin estuvo en el mercado negro. Después de salir del mercado negro, fue el boom. O sea, 2013 fue un momento donde empezaron a una explosión cámbrica de criptomonedas, y de ahí 2015 para acá hemos tenido bastantes. Entonces las personas tienen la capacidad de poder... ¿Quién las crea, Anthony? Grupos de desarrollo principalmente, y pues es difícil saber quién las puede crear, no es necesariamente tener un perfil o una actividad específica. En el caso, gran parte de la revolución de las criptomonedas es que siempre la emisión de las monedas han sido privadas, una institución, un gobierno. Hay algunas partes del mundo que incluso los bancos emiten estas criptomonedas. Y en el caso de las criptomonedas es público la emisión de la moneda. Por lo tanto, no tienes un grupo específico o un gobierno que tenga que crearlos. Cualquier persona que esté dispuesta y que tenga un interés lo puede crear. Que sin duda ha dado pie a debates en materia de legislación alrededor del mundo. ¿Qué se hace para regularlo? ¿Se puede regular? Pues alrededor del mundo diferentes países han tenido esfuerzos para regular los activos virtuales. En México, por ejemplo, la ley FinTech contempla o define a estas criptomonedas como activos virtuales, y más que regular a los activos virtuales como tal, regula las actividades de las empresas donde puedes comprar y vender estos activos virtuales, como Bitso. Hay otros países, en Estados Unidos hay un gran debate entre los reguladores y las diferentes agencias regulatorias entre cómo definen un activo virtual, si es un activo o es dinero, o cómo funciona. Entonces yo creo que todavía es una industria naciente, que a pesar de que ha presentado un crecimiento muy acelerado, todavía estamos en los primeros años y todavía hay muchas incógnitas y muchos temas sin resolver. La parte regulatoria yo creo que es uno de esos, y yo creo que a nivel mundial existe un gran esfuerzo por parte de los reguladores para poder
digamos que tener prácticas o mejores prácticas comunes a nivel global para regular a estos activos virtuales. Por ejemplo, el World Economic Forum tiene un esfuerzo muy importante para trabajar con los bancos centrales en las diferentes regiones y los diferentes países para poder llegar a acuerdos en cómo definimos esto, cómo lo regulamos y cómo regulamos sin inhibir la innovación, porque es una industria muy Ya que hablas nueva de los bancos centrales, ¿qué dicen ellos de estas prácticas? Creo que los bancos centrales tienen diferentes opiniones todavía y yo creo que no hay todavía una opinión, no que no haya una opinión, pero creo que todavía los bancos centrales, la mayoría de los bancos centrales están todavía viendo y entendiendo qué es esto, así como muchos en la industria. Yo creo que nadie tiene todavía una opinión, sobre todo en los bancos centrales, una opinión institucional de qué es esto y que si es bueno o malo. Hay muchos debates, por ejemplo, el BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, publicó un reporte en junio, julio de este año, no me acuerdo bien la fecha, donde habla acerca de las criptomonedas, que eso para empezar ya es un gran paso, que un banco central esté hablando de esto y que lo esté incluyendo en los reportes anuales, pero hablan mucho acerca todavía de las limitantes que tiene la tecnología detrás de las criptomonedas. Por ejemplo, el consumo de energía, tiene el tema de la volatilidad y tiene otros temas como, por ejemplo, cómo previenes que estos activos virtuales o que estas criptomonedas sean utilizadas para actividades ilícitas. La tecnología hoy por hoy no es perfecta, pero sin embargo yo creo que como es la tecnología hoy no va a ser dentro de 5 años. En el tema de la energía, por ejemplo, ya hay muchos avances de algoritmos de alternativos para mantener la seguridad de la red y que las redes o los blockchains sigan funcionando, que son mucho más eficientes energéticamente. El tema de prevención del lavado de dinero, hay muchos esfuerzos de las instituciones donde puedes comprar y vender para prevenir este tipo de usos o de mal usos. Y por ejemplo, en el tema de la volatilidad, vemos cómo la volatilidad ha ido decreciendo, a pesar de que el valor sí efectivamente cambia. O sea, la volatilidad o los índices de volatilidad se han ido estabilizando. Entonces, que justamente pues eso es uno de los retos que enfrentan las criptomonedas, Anthony, la volatilidad. ¿Cómo se define, cómo se le da el precio a cada criptomoneda? En este caso, el Bitcoin. ¿Cuánto cuesta hoy un Bitcoin? Pues ya dejé de consultar el precio para empezar a dormir, pero no sé, creo que están en 120, ¿no? Hoy está en 122,000 más o menos. 122,000 pesos. 122,000 pesos. Y es totalmente oferta-demanda. Se limita al precio del mercado. Y ahí lo que me gustaría decir es, igual que cuando fue la explosión de la burbuja de los tulipanes en Ámsterdam, la gente estaba depositando su valor en los tulipanes. No tiene ninguna funcionalidad. El Bitcoin puede ser que, primero, regularmente a nosotros no nos gusta hablar de trading, hablamos de la tecnología, más no de la irracionalidad del ser humano. Eso no tiene nada que ver con Bitcoin. La racionalidad del ser humano está en una piedra, está en un tulipán, está en las bolsas, en los mercados financieros de todo el mundo. Entonces, pues hablar acerca de si la especulación o no va a ser un reto para las criptomonedas es hablar de algo que ya ha sucedido antes y se delimita a través de la oferta, la demanda de las personas que quieren comprar y las personas que quieren vender principalmente criptomonedas, y eso depende de los mercados locales. Si te vas a una plataforma como Binance, que tiene millones de usuarios, tienes un precio muy diferente como el que podrían tener Bitso, porque eso depende mucho de las personas que están interactuando dentro de la plataforma. Antonio, hablabas de comprar y vender con criptomonedas. ¿Qué podemos comprar o qué podemos vender con criptomonedas? Con las criptomonedas puedes comprar principalmente cosas digitales, es decir, cosas que te permitan hacer transferencias en el mundo digital, en el mundo donde puedes comprar para videojuegos, donde puedes comprar los mismos videojuegos, o incluso puedes comprar servicios. Pero hay aplicaciones que te permiten saber, por ejemplo, si tú bajas una, no recuerdo, Maps Coins, que te permite saber dónde están aceptando. Por ejemplo, en la Condesa hay hot dogs donde te aceptan. Es decir, usando una aplicación como la de Bitso, tú puedes crear un código QR y en cualquier momento puedes empezar a recibir. Ustedes podrían empezar a recibir criptomonedas simplemente dándose de alta en Bitso y teniendo código QR. Entonces, todos los lugares donde la gente esté interesada en recibir puede hacerlo simplemente con una aplicación e internet. Fulvia, en la Ciudad de México ya tenemos un cajero de bitcoins, podemos comprar bitcoins. ¿Qué dices de esto? Yo creo que es un caso
interesante que permite que personas que de otra forma no tendrían acceso, como lo platicábamos hace rato, que tal vez no tienen un teléfono inteligente o que su señal de internet no es buena, yo creo que este tipo de lugares como los cajeros donde puedes comprar activos virtuales son un caso de uso interesante. Y como decía Anthony también, o sea, compras por internet no necesariamente tienen que ser activo o cosas digitales o por ejemplo revistas o así. Hay algunas plataformas como Open Bazaar donde básicamente si tú, no sé, haces manualidades o no sé, diseñas camisetas, por ejemplo, las puedes poner a la venta en ese mercado que es como lo equivalente a un Amazon pero basado en blockchain, y entonces la gente que quiere comprar tus camisetas se puede meter a esa plataforma, comprar las camisetas pagando en criptomonedas. Anthony, nos comentabas que este tipo de intercambio financiero nos puede llevar, nos remonta a la época del trueque, podemos intercambiar bitcoins. Nos mencionabas un caso específico, comprarle el carro al vecino con nuestros bitcoins. Pues, de hecho el título del white paper de Satoshi Nakamoto es un sistema de pagos de cash, hablando de dinero fiduciario físico, y esa era la concepción de Satoshi Nakamoto. Hacer todo lo posible para regresar al mundo del dinero físico, del intercambio, donde no había un intermediario. Bueno, si nos vamos en términos estrictos, cuando pagamos hay un intermediario, el que le está dando valor a la moneda. Pero digamos que la concepción de Satoshi Nakamoto era hablar acerca del cash, de que el cash te permite muchas funcionalidades y muchos atributos de anonimatos y demás. Pero en realidad las criptomonedas pues lo puedes implementar en muchísimos casos de uso específicos. Estamos ya casi por concluir nuestro programa de hoy. Me gustaría que como conclusión me digan si la forma del dinero tal y como lo conocemos ahora, pues contante, sonante, en monedas, en billetes, está cerca a su fin, y más importante aún, si estamos preparados. Fulvia, tu opinión. Yo creo que sí está cerca de su fin. El dinero como lo conocemos hoy no es el dinero que nos va a servir o que vamos a poder utilizar de forma eficiente con toda la tecnología que hay disponible. No es el dinero del internet. Yo creo que el dinero del internet sí son las criptomonedas o algo similar, tal vez tampoco como las conocemos hoy, pero yo creo que sí como las vamos a conocer en 5 o 10 años. ¿Estamos preparados? Y si no lo estamos, pues dinos qué hacemos para prepararnos. Hay que prepararnos. En este cambio. Yo creo que todavía no estamos 100% listos. La infraestructura y la tecnología todavía no son no son, digamos que, ideales, pero yo creo que conforme incremente la adopción y conforme la gente conozca más acerca de estas tecnologías, más allá del precio y de la especulación, yo creo que vamos a estar mejores preparados para el futuro. Anthony, ¿tu conclusión? ¿Crees que el dinero tal y como lo conocemos ahora pues, está por terminarse? ¿Estamos preparados? Yo diría que no, o sea que no va a cambiar el sistema, así como pasó con las tarjetas de crédito. Va a ser un apéndice del sistema, no lo vas a lograr sustituir y simplemente va a ser la herramienta para un grupo de interés muy específico que está intentando interactuar de cierta forma. Es que es difícil contestarlo porque en nuestro paradigma seguimos teniendo, nosotros estamos en el punto de el mundo como lo conocemos y el nuevo mundo. Si le preguntamos a lo mejor a alguien que están haciendo ahorita o a mi sobrina de 6 años, claro, ella podrá tener una respuesta muy diferente porque ellas van a ser en una conceptualización muy diferente de dinero. Entonces, ella a lo mejor podría decir que sí, o a lo mejor se va a preguntar 30 años después por qué están descentralizando todo. Pero yo en el punto en el que estamos actualmente en nuestra generación, yo veo muy difícil que las criptomonedas o el blockchain logre sustituir al todo el sistema financiero o al todo el sistema en general económico, y simplemente va a ser un apéndice como hoy en día son las tarjetas de crédito y muchos sistemas de pagos. Pues sin duda la historia nos dará cuentas de qué es lo que ocurre durante unos años. Finalmente, cada uno díganos una palabra con la que cierran este tema: dinero virtual, realidades y fantasías. ¿Cómo cierras? Futuro. Anthony. Revolución. Bueno, pues ahí está. El futuro y la revolución. Muchísimas gracias, Fulvia Morales, gerente de pagos de Bitso. Muchas gracias. Y Anthony Chávez, el cofundador de Blockchain Academy México. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Esto fue Global 21. Recuerda que cada jueves, en punto de las 10 de la noche, lo esperamos para analizar un nuevo tema de coyuntura nacional e internacional. Que tenga una excelente noche.